23. Esta porción de la palabra vamos a leerla juntos, hermanos, por favor. Dice la palabra así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Hasta ahí, 23. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Padre nuestro, por la bondad tuya al distinguirnos basado en Cristo Jesús, y como efecto de ello nos integraste a tu iglesia, no solamente iglesia denominacional, sino iglesia universal. Y como parte de esto, efecto de todo esto, Señor, tenemos temporalmente e individualmente la bendición de tener tu palabra escrita para leerla, y también como iglesia hacer lo mismo y escucharla como exposición, a través del cual sentimos y declaramos que te escuchamos a ti, puesto que revelaste esta palabra. En razón a ello, Señor, sé con tu iglesia y sé también con tu servidor para exponer y para escuchar el mensaje tuyo. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Bases divinas para edificar la vida. Ese es el título, hermanos, de nuestro tema, basado en los versículos que hemos leído. Hay un contraste, hermanos, entre los versículos 18 al 23, un contraste con los versículos previos, que fue la exposición anterior, y que son los versículos 16 y 17. Recordaremos, hermanos, y tenemos también a la vista la porción bíblica de Romanos 1, 16 y 17, que centralmente, hermanos, está hablando del Evangelio. Y la figura que utiliza San Pablo para referirse al Evangelio es que es una dinamita, porque así se puede traducir la palabra dinamis o la palabra dunamis en el idioma original. Pero la palabra calificada de esta forma no, en alguna medida no es intrínseca a ella, sino que depende, y así lo disertamos en el domingo anterior, depende de su origen. Es poder de Dios. Entonces esa palabra es de Dios. Pero esa palabra, compendiada en el término evangelio, es lo que utiliza Dios para llamar a los suyos. Y habiendo llamado a los suyos, mediante esa palabra compendiada en el término evangelio, entonces el que
el que es jalado por esa palabra, el que es llamado por esa palabra, porque esa palabra también puede rechazar. Y a eso la mayoría de las doctrinas evangélicas no les atrae nada, no les llaman, no les simpatiza. El que la palabra llama a los que son del Señor, y esa misma palabra rechaza a los que el Señor dice que no, y que para los que se salvan es olor suave, es olor grato, pero para los que no es olor de muerte. Lo dice en otro pasaje el mismo apóstol San Pablo. Ahora, hermanos, esa palabra llama, atrae poderosamente a los que son del Señor. Ahora, cuando ya han sido atraídos, entonces esa palabra que los atrajo debe ser vivida. Tan es así que señala la última parte del versículo 17: mas el justo por la fe vivirá. ¿Y quién produjo esa fe? La palabra que es poderosa. Ahora, hermanos, para los que en vez de recibir y doblegarse ante esa palabra, hacen todo lo contrario, es la hilación con el versículo 18, todo el capítulo, aunque ahora por la división hecha hasta el versículo 23, entonces Dios ya no les permite vivir como los que sí fueron atraídos por esa palabra, mas el justo por la fe vivirá. Porque entonces ya habla de otro tipo de gentes que practican la impiedad y practican la injusticia. Y entonces el versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, hermanos, el contraste entre los versículos 16 y 17 y el versículo 18, abre la puerta para desarrollar los frutos que vienen como consecuencia de las respuestas que se dan al mensaje de Dios. Los que practican la impiedad son los impíos. Los que practican la injusticia son los injustos. Y los que practican la piedad son los creyentes atraídos por la palabra. Y los que son justos en el lenguaje bíblico son aquellos que empiezan a vivir por la fe. Y vivir por la fe es el acatamiento de la letra y los principios bíblicos. En razón al tema, hermanos, entonces, toda civilización, toda cultura, toda iglesia, toda familia y todo individuo particular, en algún momento de su vida, Dios, el Señor, les enseña, les muestra, les dice: esta es la base que te estoy dando para que vivas, para que edifiques tu vida. Obviamente, hermanos, no desconozco lo que sobre Romanos 1 y 2, junto con el libro de Lamentaciones del Antiguo Testamento, escribió el doctor Francis Schaeffer, y que también toma para hacer una apología tremenda San Agustín en su famoso escrito Civitas Dei, es decir, ciudad de Dios. No estoy repitiendo lo que ellos dijeron, lo que ellos escribieron, pero no los desconozco.
bases divinas para edificar la vida. ¿Cuáles son, hermanos? No me voy a detener tanto en lo negativo que hay en el pasaje. Voy a hacer hincapié en lo positivo. Pero en la próxima exposición regresaremos a tomar algunas declaraciones de los versículos que hemos leído para dar la fuerza del próximo tema. Bases divinas para edificar la vida, ¿cuáles son? Versículo 18, hermanos. Dice en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La primera base, hermanos, o el primer señalamiento de las bases divinas para edificar la vida, en primer lugar, el testimonio de la verdad. El testimonio de la verdad. Dice el versículo en la última parte del 18, los hombres detienen con injusticia la verdad. Entonces la verdad es la base para sostener la vida. Y aquí, hermanos, voy a utilizar dos términos que en algún momento, en algún estudio o en alguna exposición desde el púlpito he mencionado. Primero, hay una verdad direccional. Hay una verdad direccional. ¿Qué queremos decir con esos términos, hermanos? Que aquí en la iglesia, confío, sea parte de su vocabulario ya. Jesús dijo, hermanos, orando por sus discípulos en San Juan 17, casi concluyendo su oración al Padre, en el versículo 17 dice, presérvalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso es lo que llamamos, hermanos, la verdad direccional. ¿Y esa palabra dónde empieza? Desde Génesis 2, cuando señala, de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no. Es incipientemente lo que a través del desarrollo de la historia llegamos a llamarle la palabra direccional de Dios. Porque la palabra estructural de Dios está desde Génesis 1. Y dijo Dios. Y ese decir de Dios se convirtió a lo que ahora conocemos como la creación. El mundo, el cosmos. Dios le dio ser a las cosas. Entonces esa verdad direccional es la verdad a la cual apelamos nosotros en nuestra vida. Yo he mencionado, hermanos, y espero estemos en el mismo marco, que no podemos como cristianos abordar ningún tema y que podamos decir, en este tema no necesito los principios de la palabra, porque la palabra es direccional para el camino nuestro, porque así lo dice el salmista, lámpara es a mis pies, ¿verdad? Y lumbrera a mi camino, esta palabra. Esa es la verdad direccional. Consérvalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Junto con el hecho de decir, no hay ningún tema, cualquiera que sea, que yo aborde, y ese yo es cualquiera de nosotros, y que pueda decir, en eso no necesito esta dirección. ¿Por qué? Porque esta palabra es la verdad direccional. Ahora, ¿cuál es la verdad estructural? Esos son los dos términos que estoy usando. La verdad estructural, hermanos, es cuando, discutiendo un tema, podemos decir algo
en razón a lo que hay de ese tema. Por ejemplo, hermanos, voy a citar un texto muy conocido. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Ahí aparece la verdad, el término verdad. Estoy citando la parte inicial del Salmo 115. Ahora, en el Salmo 115 se está hablando de la verdad y se está diciendo que tu palabra es verdad, en contraste al entorno o al contexto del Salmo 115, porque lo que sigue después del texto que he citado dice: porque los ídolos de ellos son, y empieza una lista de quiénes son y cómo son. Entre otras cosas, ustedes recordarán que dice: tienen orejas, ¿pero qué? Pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen boca, pero no hablan. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. Y semejantes a ellos son los que los hacen. Entonces, la palabra verdad allí es lo que está enseñando el salmista. Y en el entorno estructural en el que vive, la mentira es los ídolos que menciona, que tienen boca pero no hablan. Y nosotros vamos a ser testigos de eso en una semana más. Pero los ídolos no solamente son los que vemos allá, son otros. ¿Qué es la verdad, hermanos? Por ejemplo, cuando Jesús dialoga con la mujer samaritana en San Juan 4. A ver, dice Jesús, dice la mujer: ¿cuál es la verdad respecto a lo siguiente? Por ejemplo, ustedes dicen, porque Jesús era y fue judío, y la mujer con la que habla, samaritana, es decir, no era judía. Ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén, y nosotros decimos que en este monte, no dice el nombre, pero en geografía bíblica es el monte Gerizim. Nosotros decimos que en este monte. Ahora, ¿cuál es la verdad? Entonces allí aparece otra vez ese término, en ese diálogo. Y Jesús, como judío, si hubiera dado una respuesta a partir de la entidad racial, hubiera dicho: no, pues en Jerusalén. Y entonces hubiera contradicho a la mujer. Ahora, el propósito del diálogo con Jesús, de Jesús con esta mujer, ¿era darle el avión, como suele decirse, o contradecirla? Él no cayó en ambos extremos, o en cualquiera de los extremos, sino que dijo: la verdad es que el tiempo ha llegado. ¿Y cuál es el tiempo al respecto? Miren, llegará el tiempo en que Dios no va a ser adorado ni en Jerusalén ni en este monte. Y ese tiempo es ahora. ¿Y cuál es la verdad entonces al respecto? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Esa es la verdad. Y los mal llamados testigos de Jehová dicen, basado en ese texto, que Dios, y en otros como el siguiente, Dios no debe ser adorado en templos hechos de manos. Por eso ellos no tienen templo. Hacen algún tipo de techado,
de edificación, que no tiene facha de los templos comunes, y no le ponen el nombre de iglesia ni nombre de templo, sino que le ponen un título allí grande: el Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Porque no es un templo, porque Dios no habita en templo hechos de manos. Y entonces nos dicen: tú, según el lugar en el que estás equivocado, porque tú adoras a Dios en un templo. ¿Y acaso no este texto dice que Dios no debe ser adorado en templo hechos de manos? Obviamente su verdad es una mentira, porque es cierto que Jesús dijo que el tiempo ha llegado en que Dios no será adorado ni en Jerusalén ni en este monte, que era la problemática de la estructura de ese momento. ¿Y cuál fue la verdad? Lo que dijo Jesús. Ahora, nosotros cometemos un error porque estamos en un templo hecho de manos. No. Lo que la palabra de Dios condena es que encerremos y creamos que solamente adoramos a Dios, servimos a Dios cuando estamos en un templo. Y entonces la vida toda fuera de la iglesia, fuera del templo, la denominamos vida secular, que ya no tiene que ver nada con Dios. Entonces, hermanos, bases divinas para edificar la vida. En primer lugar, o la primera base, es el testimonio de la verdad. Cuando esa verdad no se toma en cuenta, ¿qué aparece? La impiedad y la injusticia, que son productos de una vida que rechaza esa palabra de Dios, y con esa impiedad y con esa injusticia se trata de suprimir, de detener, como escribiera San Pablo, la justicia de Dios. La impiedad, en el término original, simplemente quiere decir falta de respeto a la persona de Dios. Y la injusticia quiere decir falta de respeto y oposición a las normas establecidas por Dios. Junto con lo que nuestros antepasados dijeron en forma de pregunta: ¿qué es el pecado? Y la respuesta breve fue: el pecado es falta de conformidad con la ley de Dios y la transgresión de ella. Falta de conformidad, no estoy de acuerdo. Transgresión, mira lo que hago con lo que tú dices. Esta es falta de respeto a las normas. La injusticia y la impiedad se utilizan para rechazar la verdad direccional de Dios, y por lo tanto en cada esfera o estructura, llámese social, llámese cultural, llámese político, llámese de otro tipo, no lo tome en cuenta. Eso no me gusta, eso es religión, por lo tanto es personal y aquí no se acepta. Y más, si estás a nivel universitario y quieras hacer alusión a algo respecto a Dios, no, eso es muy personal, y lo personal es a ese nivel en tu casa. Pero aquí no, aquí es pura ciencia, suelen decir. Entonces, hermanos, bases divinas para edificar la vida. 1. El testimonio de la verdad direccional de Dios y el testimonio de su verdad estructural. También, hermanos, basado en los versículos 20 y 19 del mismo capítulo 1, vamos a señalar la segunda base para edificar la vida en el 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La segunda base, hermanos, para edificar la vida individual, familiar, social, cultural, etcétera, es el conocimiento, el testimonio del conocimiento de Dios. El testimonio de la verdad fue la primera base. Señalamos el testimonio ahora de la creación, el testimonio de la creación. Quiero llamar, hermanos, un poco su atención respecto al versículo 18, 19 y 20, donde aparece la palabra ¿por qué? Dice, porque la ira de Dios. 19, porque lo que de Dios se conoce. 20, porque las cosas invisibles de Él. Ese por qué, utilizado por San Pablo, hermanos, una breve explicación. ¿Cómo oran ustedes, hermanos? Cuando a nivel de familia se hace, por ejemplo, al comer, y también aquí, desde el púlpito. ¿Cómo oramos? Si ustedes se dan cuenta, hermanos, cuando oramos, varias veces utilizamos la expresión que utiliza San Pablo aquí, y que es porque la ira de Dios, porque las cosas invisibles de Él. Ahí está el porqué, y leímos 3 veces. Recordemos cómo oramos en la casa, hermanos. ¿Cómo oramos aquí? Ya participó la iglesia, ya va a orar el anciano o el pastor. Y si se dan cuenta, utilizamos el porqué. Empieza nuestra oración según como cada uno lo inicia. Somos diferentes, pero a veces coincidimos. Por ejemplo, Padre, has escuchado a tu iglesia. Señor, invocamos tu santo nombre. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Los hermanos que han participado te dan gracias. La iglesia, a través de quienes hablaron hoy públicamente, te damos gracias. ¿Y por qué te damos gracias? Y aparece el por qué, hermanos. Te damos gracias porque nos guardaste de accidentes. Te damos gracias porque conseguí un trabajo. Te doy gracias porque terminé mis estudios, por ejemplo. Te doy gracias porque estoy debutando como padre o como mamá. Te doy gracias porque se dan cuenta, ahí está el porqué. Ahora, si pasa todo eso, hermanos, que he mencionado, que debutamos como papá, que terminamos un nivel de estudios, que Dios permitió, concedió un trabajo, que nos libró de accidentes. Ahora, si todo eso Dios ha concedido a nosotros, entonces decimos el por qué cuando oramos. Ahora, aparte de nosotros, hay gente, hermanos, que recibe lo mismo, porque vivimos la misma vida. Se gradúan, en algún momento son papás, son mamás, en algún momento consiguen un trabajo, en algún momento, y podemos añadir una lista. Pero si están en aquellos que la Biblia describe, señala, califica como injustos, entonces la injusticia le va a ser propio.
Será parte de su estilo de vivir la injusticia o la impiedad, aunque no esté haciendo maldades, pero la palabra los califica a los impíos haciendo impiedades. Y los injustos es el término bíblico para aquellos que a la palabra le dijeron no. Y entonces la palabra escrita, la Biblia, las Sagradas Escrituras, los califica como impíos o los califica como injustos. Y entonces, yo soy papá, dice ese impío. ¿Y por qué soy papá? Pues porque tengo el poder intrínseco de engendrar, o porque tengo la capacidad como mujer de concebir, pero no da gracias. Recibe la bendición de un trabajo, pero tampoco agradece. Se gradúa a X nivel o a X niveles. ¿Por qué? Porque soy capaz. Tengo un coeficiente y lo puse a trabajar y aquí está mi título. Todo eso es impiedad. Entonces el por qué está en el lenguaje de San Pablo. Porque primero hay una realidad descrita. ¿Cuál es? La creación de Dios, que se hace visible desde la creación. ¿Qué es lo que se hace visible desde la creación? Su eterno poder y deidad. Ahora, puesto que eso hay, entonces se manifiesta la ira de Dios, porque nadie hizo caso al respecto. Esos son mitos. Dice el Renacimiento de los siglos XIV y XV, inclusive anteriores. En las culturas egipcias, babilónicas, persas, griegas y romanas, el término creación, refiriéndose a todo lo que podemos ver, no aparece. No existe creación. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos por diferentes lados siempre han existido, siempre han existido. Acuérdense que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Siempre ha estado. En la filosofía griega, por ejemplo, que se suele decir, la filosofía griega es la cuna de la cultura occidental, el término creación no existe. Ahora, si el eterno poder de Dios, su deidad, Él lo manifiesta en la creación desde que esta, valga la redundancia, fue creado. Y hay muchos que al respecto ni chistan, ni les interesa, son indiferentes, o no solamente hay indiferencia, sino que se oponen de manera recalcitrante. Es la razón del por qué aparece la ira de Dios. Y entonces nadie puede edificar, o edifica, pero para mal. Y aquí entonces voy a retomar algunas cosas de Civitas Dei de San Agustín, hermanos. ¿Por qué Roma está cayendo? ¿Por qué va a la debacle Roma? Los hunos, los godos, los visigodos, los ostrogodos, los francos, etcétera, le están dando en la torre al poderoso imperio romano. ¿Por qué? Su respuesta es fácil: por la apostasía de muchos, porque ha habido muchos renegados en el imperio, y los apóstatas del imperio y los renegados de los imperios son los que han llegado diciendo: creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿De qué han renegado? ¿De qué han apostatado?
Pues del panteón griego y del panteón romano. ¿Y cuál es el panteón griego y el panteón romano? Pues no son los sepulcros, son sus dioses. ¿En dónde está Venus, la diosa del amor? ¿En dónde está Afrodita? ¿En dónde está Diana de los Efesios? ¿En dónde está Baco? ¿En dónde está Marte? Porque era un dios. ¿En dónde está Poseidón? ¿En dónde está Zeus? ¿En dónde está Vulcano? Para esos renegados, para esos apóstatas. Porque han renegado de esos dioses, han apostatado de nuestros dioses. Consecuencia, el imperio se está yendo a la debacle. Y San Agustín dice en sus Civitas Dei: no son ellos renegados, no son ellos apóstatas, porque ha habido otras culturas, por ejemplo, donde no había cristianos. ¿Y por qué cayeron también? Los sirios, los asirios, los egipcios, los babilónicos, los persas. ¿Por qué cayeron? Porque Dios da bases. Y la cultura X, la romana en el tiempo de San Pablo, también conoció esas bases. ¿Pero qué dijo? Parte de ello está aquí. No hicieron caso. Y no solamente hicieron caso, sino que positivamente, es decir, su respuesta para hacer fue detener con impiedad y con injusticia, o al menos tratar de detener esa verdad. Y cuando el hombre responde con impiedad y con injusticia, que se puede definir indiferencia o rechazo, la manifestación del poder de Dios y su divinidad a través de la creación, y no le hacen caso, hermanos, están rechazando el testimonio de la verdad, están rechazando el testimonio de la creación. Aquí está hablando, hermanos, de lo que en teología se ha denominado la revelación general. Pero recuerden, hay testimonio de que aún la revelación general, como palabra de Dios, en la filosofía cristiana ustedes saben que le llamamos palabra estructural, que tiene leyes, no escrita, pero ahí están. ¿Por qué nos casamos, por ejemplo, los varones, las mujeres, hermanos? Y aquí habemos varones casados. ¿Por qué? Porque respondimos a una ley, la ley biótica, de la famosa ley de los contrarios, que el hombre y la mujer se atraen. Eso es responder a la ley biótica. Pero como somos diferentes a un caballo, a cualquier otro tipo de animal, esa atracción biótica que es respuesta a la ley de Dios, lo enmarcamos en el orden ético-moral de confianza, exclusividad y compromiso, que a la vez tienen como base la palabra de Dios, la palabra escrita. Entonces, hermanos, el testimonio de la creación, el testimonio de la verdad que quiere ser detenida, son, entre otras, las bases para edificar la vida. Las bases para edificar la vida. Y quiero señalar, hermanos, también una tercera base que está en el versículo 23. En el próximo domingo retomaremos algunos términos, hermanos, de los versículos que tenemos de base hoy, y avanzaremos en lo que resta del capítulo. Pero en el versículo 23, hermanos, en el versículo 23: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Allí dice lo que hicieron contrariamente a partir del conocimiento que recibieron. Por ejemplo, en el 21, pues habiendo conocido a Dios, nosotros hemos conocido
Aunque el término nosotros hemos conocido, estoy tomando, hermanos, lo que dice Josué 2, cuando la mujer, ¿cómo se llamó esa mujer, hermano? Ra, se me fue de momento su nombre, Ra. Cuando llegan los dos espías, entre otras cosas le dice, porque nosotros sabemos, y entonces señala, por ejemplo, que salieron de Egipto, por ejemplo, que atravesaron el Mar Rojo. Todo eso conocemos de ustedes. Y el término, tanto allá en la Septuaginta como en el versículo 21 que hemos leído, pues habiendo conocido a Dios, está el ginosco en griego. Sabemos. ¿Y qué pasó, hermanos, con la revelación de Dios con Rahab? Sabemos, conocemos que Jehová. ¿Y qué hubo como respuesta de estos dos espías y en general de parte del ejército israelita cuando entraron a la conquista? Cuando estaban arrasando con todos, o antes de arrasar con todo, dice que Josué le dijo a los espías, vayan ahora por esa mujer y con todos los que están en el interior de su casa y tráiganlo acá para que no perezcan. La revelación, hermanos, entonces, el tercer testimonio que se constituye en base para edificar la vida, además de los dos mencionados, el testimonio de la verdad, el testimonio de la creación, en tercer lugar, el testimonio del conocimiento de Dios. Habiendo conocido a Dios, dice el versículo 21, ¿a través de qué? A través de la creación, pero también a través de la palabra escrita que llegó a ellos. El testimonio del conocimiento de Dios, porque dice el versículo 21, habiendo conocido a Dios, dice la palabra, hermanos, no le glorificaron como a Dios. ¿Y qué es glorificar a Dios, hermanos? Precisamente detectar en la creación que Dios nos habla también a través de su creación, que en vez de detener la verdad, en vez de utilizar la impiedad y la injusticia en cualquier momento de la vida, aceptar la piedad que es fruto de la presencia de Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Entonces, como efecto, producto y resultado de la palabra, debemos glorificar a Dios. Y ustedes saben, hermanos, que glorificar a Dios, a diferencia, por ejemplo, de nuestros hermanos pentecostales, que glorificar a Dios lo reducen al culto y entonces dan gloria a Dios, hermano. Y todo el mundo está allí gritando como sinónimo de glorificar a Dios. Glorificar a Dios, en el caso nuestro, en el caso de la palabra de Dios, es responder a esa palabra en todo momento de nuestra vida, en cualquier lugar que estemos, reconociendo a Dios. O en lo que hemos dicho anteriormente, hermanos, no podemos abordar ningún aspecto de la vida sin tener en cuenta la palabra. Y cuando analizamos esos diferentes aspectos de nuestra vida, siempre a la luz de la palabra, es una forma de glorificar a Dios, inclusive en el trabajo, como señala Efesios capítulo 6, o como señala también en el mismo libro de Efesios, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, el testimonio del conocimiento de Dios, habiendo conocido a Dios, ¿qué no hicieron? No le glorificaron. Y en vez de Dios pusieron otra cosa. Y eso es deshonra a Dios. Es una especie, hermanos, de adulterio espiritual. Y por lo tanto, tiene sentido el versículo 18 del 1 que dice:
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y después viene una serie de cosas señaladas por San Pablo para desarrollar la concreción de la impiedad y la concreción de la injusticia. Y aquí, hermanos, antes de concluir, decir, hermanos, que no glorificar a Dios ni darle gracias se constituye en base, en premisa, en punto de partida para recibir su ira y su juicio. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado con ira, hermanos? Yo creo que no muchas veces. Ni Dios nos ha tratado con ira, creo que en ningún momento, hermanos. ¿Cómo calificar una ira, hermanos? ¿Cómo calificar una ira? Utilicé, hermanos, el término adulterio espiritual cuando, habiendo conocido a Dios, no se le glorifica como a Dios, se convierte en adulterio. Ahora, hermanos, miren, es la imaginación en alguna medida, pero basado en la realidad. En primer lugar, Dios nos libre. Que la esposa de uno, o el esposo de ella, se dé cuenta que la están traicionando, que lo están traicionando. Ustedes saben, hermanos, no todos los feminicidios es a partir de un adulterio o de una traición, pero ¿cómo responde una mujer, un varón traicionados? Es terrible, hermanos. Es más en el hecho del varón, porque según sus circunstancias mata, pero no crean que en la mujer traicionada no haya la misma intención. Quizá no lo concrete por las circunstancias sociales, el varón sí, pero Dios, hermanos, acuérdense lo que dice un texto muy conocido: el que cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo de Dios no verá la vida, sino ¿qué? Sino la ira de Dios. La ira de Dios, hermanos. Les aseguro que ustedes, les aseguro que yo, apenas un ápice hemos tenido en nuestra vida, hermano, de la ira de Dios. Apenas un ápice. El que sí llevó toda la ira de Dios fue Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor, para justificarnos a los que había escogido antes de la fundación del mundo, según el lenguaje de San Pablo en Efesios 1, cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Y por eso Él sí sufrió la ira de Dios, el juicio de Dios, para que nosotros no fuéramos enjuiciados o no seamos enjuiciados, como sí será enjuiciado el incrédulo respecto a Jesús. A nosotros, estoy parafraseando a William Hendrickson, a nosotros nada más nos van a decir: ¿sabes por qué estás a mi derecha, Aarón? ¿Sabes por qué estás a mi derecha, Virgilio? ¿Sabes por qué estás a mi derecha, Juan? Etcétera, hermano. Porque acuérdense lo que les dirán a los de la derecha: venid benditos de mi Padre. Esa figura estoy utilizando, hermanos. Pero ¿sabes por qué estás a mi derecha? Mira, aquí está tu vida. Qué vergüenza, ¿no? ¿Y qué tendremos cara nosotros, hermano Aarón y Virgilio? No, Señor. ¿Qué te puedo decir? Sí, Señor, de acuerdo contigo, mira qué vergüenza. Pero ¿sabes por qué estás a mi derecha? Porque con todo y que cumpliste muy poquito, creíste en Jesús. Y yo en mi palabra inspiré a Juan para que escribiera.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá esa vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, hermanos, miren, si Dios se revela, se manifiesta, porque es muy reiterativo el término, Él se los manifestó, porque son manifiestos desde la fundación del mundo, porque Él se los manifestó. Y a pesar de su manifestación, se comete adulterio espiritual, así como un adulterio no se perdona. Ha habido muchos testimonios. El traidor, ¿a qué se expone? A que lo maten, porque la persona traicionada se llena de ira. Puede haber perdón en el terreno nuestro, pero en el adulterio espiritual, cuidado, hermanos. Por eso dice la palabra: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nunca hemos recibido, hermanos, les aseguro, la ira de Dios. Hemos sentido algún ápice en momentos, hermanos, en momentos, pero por eso decimos: no glorificar a Dios, no darle gracias. En vez de eso, ser indiferente y tratar de suprimir, de reprimir su verdad, se constituye en premisa y punto de partida para la ira y el juicio de Dios. Dios nos libre, hermanos. San Agustín dice: ¿por qué está cayendo el imperio? Porque Dios les dio la base. Y el doctor Francis Schaeffer, en su libro Muerte en la ciudad, no desconocía la ciudad de Dios y casi lo está parafraseando. Estados Unidos, somos un gran país. ¿Y saben por qué? Parafraseando al doctor Francis Schaeffer en su libro Muerte en la ciudad: porque este país fue en sus bases edificados por gente que tenía temor de Dios. Los famosos padres peregrinos, que eran los puritanos de Inglaterra o de diferentes lugares, que los corrían por ser fieles a Dios y fundaron Estados Unidos, ¿se acuerdan? Con las famosas 13 colonias. Y Francis Schaeffer retoma esa verdad histórica: hemos sido o somos un país grande por esta razón. Pero no olviden lo que le pasó a un gran imperio en la historia humana, que fue el Imperio Romano. A nosotros, si nos alejamos de esa palabra que hemos conocido, nos ocurrirá lo mismo. Concluyo, hermanos, diciendo lo siguiente: creyentes y no creyentes necesitamos las bases divinas para edificar la vida. Y eso es así, hermanos. Y tenemos la bendición de conocer esa base. Creyentes y no creyentes sufrirán las consecuencias del rechazo y desprecio impío e injusto si rechazamos las bases divinas, hermanos. El libro de Lamentaciones, hermanos, escrito por el profeta Jeremías, y que obviamente está después del libro que conocemos como el libro del profeta Jeremías, viene el libro de Lamentaciones. Es una prueba indubitable de que un pueblo creyente, cuando rechazó las bases que Dios les dio, hermanos, la nación se convirtió en ruinas. Y por eso está el libro de Lamentaciones. Por eso señalamos, hermanos, creyentes y no creyentes sufrirán las consecuencias del rechazo y desprecio impío e injusto de las bases divinas. El libro de Lamentaciones es prueba fehaciente de esta verdad bíblica. Somos conocedores, hermanos, y Dios pone a la vista nuestra las bases para edificar nuestra vida en todos los aspectos. No seamos como lo hizo el pueblo romano de esta epístola en su capítulo 1 que ha sido expuesto. Glorifiquemos a Dios como respuesta del conocimiento que nos ha hecho llegar y glorifiquémosle y démosle gracia. No seamos como aquel de una anécdota que leí, que la reina Isabel I de Inglaterra en sus tiempos invitó a todos sus allegados, los privilegiados de su momento, para celebrar su cumpleaños, y como un país protestante, que al menos así se declara, antes de comer dieron gracias. Y uno de los más allegados le dijo: Su Majestad,
sospecho que soy el único que no oró, porque usted sabe qué soy yo, refiriéndose a su confesión. Era ateo, pero de mucha capacidad, y era parte de ese grupo. Y la reina muy sarcásticamente le dijo: ¿tú eres el único que no da gracias? No, recuerda que tengo caballerizas, allí hay caballos que comen y no dan gracias, tú eres igual, eres una bestia. Sí, es un libro que nosotros, hermanos, conociendo a Dios, no caigamos en el error de no glorificarle ni darle gracias. Nos ponemos de pie, hermanos, para orar. Te damos muchas gracias, Padre nuestro, porque en tu bondad y misericordia nos has llamado y conformar en consecuencia tu pueblo. Aquí estamos después de escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos das y nos pones a nuestra vista el conocimiento de las bases para edificar nuestra vida, el conocimiento de la verdad, el conocimiento y testimonio de la creación, y también, Señor, el conocimiento que integralmente está en tu santa palabra, para darte gracias y glorificarte. Señor, si en algunos momentos estas grandes verdades de tu palabra parecen como empañecerse en nuestra vida por el trajín, por muchas cosas que suceden y que no son de acuerdo a nuestras aspiraciones, pero sí son de acuerdo a la voluntad tuya, y muchas veces tratamos o pensamos rechazar esas cosas, perdónanos, Señor, y enséñanos cada día a ser fieles y consistentes con los principios que conocemos de tu santa palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse.